Miras a alguien a los ojos, sonríes, asientes con la cabeza, y sin embargo, algo esencial ya se ha perdido. El nombre se evapora, no porque tu mente sea débil, sino porque estaba ocupada sobreviviendo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que la memoria falla por desgaste, por edad, por distracción, pero la raíz es más profunda. Bruce Lee insistía en que la atención es vida. Donde no hay presencia, no hay registro. Y donde no hay registro, no hay recuerdo. Cuando conoces a alguien, tu energía no va hacia afuera, se repliega. El cuerpo se tensa, la mente se observa a sí misma. ¿Cómo me ven? ¿Estoy diciendo lo correcto? Ese diálogo interno devora el instante. El nombre llega como un susurro en medio de una tormenta. No se pierde, es rechazado. La mente prioriza el equilibrio inmediato antes que el dato. Primero la máscara, luego el mundo. Bruce Lee hablaba del peligro de vivir rígidos, de convertirnos en una forma fija. La rigidez es enemiga de la percepción. Cuando estás rígido no escuchas, cuando no escuchas no recuerdas. El olvido del nombre revela una batalla silenciosa, tu necesidad de control contra la realidad cambiante frente a ti. Y la realidad siempre gana. Piensa en esto. Jamás olvidas el nombre de alguien que te despierta algo intenso. Atracción, amenaza, oportunidad. La emoción talla surcos en la mente. Lo neutro se disuelve. El olvido no es azar, es una jerarquía de significado. Recordamos lo que toca el centro. Lo demás cae. Bruce Lee no entrenaba para acumular técnicas, entrenaba para eliminar lo innecesario. La mente hace lo mismo cuando está viva. Hay quienes sienten la esencia antes que la etiqueta, captan el peso de una presencia, la tensión de una voz, la honestidad o la falta de ella en una mirada. Para ellos, un nombre es ruido superficial. No están ausentes, están demasiado presentes en lo profundo. Ven el río, no el letrero, y el letrero se olvida. Pero existe otra capa, más incómoda. El olvido también protege. A veces la persona activa una fricción interna, un rasgo que niegas en ti, un espejo que no quieres mirar. La mente retrocede. Borrar el nombre es una forma sutil de distancia. No es descortesía, es defensa. Bruce Lee decía que la honestidad radical exige mirar la sombra sin huir. Mientras no lo hagas, la mente seguirá cerrando puertas sin avisar. La sociedad exige que funcionemos como archivadores, pero no somos máquinas. Somos organismos guiados por sentido. Tu cerebro antiguo no fue diseñado para códigos arbitrarios, sino para rostros, intenciones, peligros. Por eso recuerdas un rumor y olvidas un nombre. El rumor tiene valor de supervivencia. El nombre, no. La mente es implacable en su economía. Observa el patrón. Cuando olvidas, estabas pensando en qué decir después. Esperabas tu turno. El ego ocupó la habitación. Bruce Lee lo llamó interferencia. Cuando el yo se infla, la realidad se vuelve borrosa. La verdadera conexión exige vaciarse. Sé como el agua. Recibe la forma del otro sin perder la tuya. En ese estado, la memoria se abre sola. No se trata de trucos ni repeticiones mecánicas. Se trata de cambiar el punto de apoyo de la conciencia, dejar de actuar y empezar a observar. Cuando dejas de intentar ser interesante y te vuelves interesado, la energía fluye hacia afuera. El nombre deja de ser un sonido y se convierte en símbolo. La mente simbólica recuerda imágenes, no listas. La práctica es simple y exigente. Cuando conozcas a alguien, detén el ruido interno. Respira, mira, reconoce al ser humano, no la obligación social. Da al nombre un cuerpo, una imagen, un gesto. Y sobre todo, pregúntate con honestidad brutal: ¿estoy rechazando este instante? Hacer consciente ese rechazo lo disuelve. Bruce Lee enseñó que la maestría no es añadir, sino quitar. Quita la prisa, quita la máscara, quita el miedo a no ser suficiente. Lo que quede es atención pura. Y la atención pura no olvida, no porque tenga más capacidad, sino porque está realmente ahí. Nunca fue un problema de memoria, siempre fue un problema de conexión. Existe un patrón aún más profundo, casi invisible, que explica por qué este olvido se vuelve crónico en algunas personas. No se trata solo de nombres,
sino de llaves perdidas, citas olvidadas, promesas que se disuelven. Bruce Lee advertía que cuando la energía vital deja de fluir hacia la acción directa, se estanca en la mente. Y una mente estancada se vuelve niebla. El mundo exterior pierde densidad. Las personas se vuelven sombras que pasan sin dejar huella. Cuando vives demasiado dentro de ti, el afuera se vuelve irreal. Estás presente físicamente, pero ausente en esencia. Das la mano, pero no entregas atención. Y sin atención no hay vínculo. Nombrar a alguien es crear una relación. Es reconocer su existencia dentro de tu mundo interno. Si evitas el nombre, evitas el lazo. Mantienes distancia. Proteges tu núcleo sensible. Es una armadura silenciosa. Bruce Lee entendía que toda armadura pesa. Al principio protege, pero con el tiempo inmoviliza. Te separa de la experiencia directa. El olvido constante no es torpeza, es aislamiento. Es la consecuencia de vivir en alerta permanente, como si cada encuentro fuera una amenaza potencial al equilibrio interno. Entonces, la mente corta el puente antes de que algo real ocurra. Hay personas que recuerdan rostros con una precisión casi sobrenatural, pero no logran retener un nombre. Otras memorizan nombres, pero confunden caras. Esta división revela cómo percibes la realidad. Algunos anclan en lo concreto, otros en lo abstracto. Ninguno está mal. El problema surge cuando uno domina tanto que el otro se atrofia. Bruce Lee hablaba de equilibrio funcional. Sin equilibrio, incluso una fortaleza se convierte en debilidad. El olvido también puede ser una rebelión silenciosa. Frente a figuras que percibes como superiores, exitosas o amenazantes para tu autoestima, la mente reacciona. Borrar el nombre es reducir su tamaño simbólico. Es un acto diminuto, pero poderoso. No lo eliges conscientemente. Ocurre para proteger al ego de sentirse pequeño. Bruce Lee insistía en que el verdadero poder nace cuando dejas de defender una imagen de ti mismo. Y luego está el conflicto entre tu naturaleza antigua y la estructura moderna. Durante la mayor parte de la historia humana, los nombres no tenían el peso que tienen hoy. Importaba el rol, la energía, la intención. El cerebro primitivo reconoce patrones emocionales, no etiquetas arbitrarias. Cuando olvidas un nombre, no es que no reconozcas a la persona. La reconoces demasiado bien como para necesitar el sonido que la sociedad exige. Por eso recuerdas una historia cargada de emoción y olvidas un nombre recién escuchado. La mente conserva lo que tiene valor existencial. Lo demás se descarta. Es eficiencia, no falla. Bruce Lee decía que la simplicidad es la clave de la brillantez. La mente elimina lo que no sirve a su propósito inmediato. Detente un instante y observa cuándo ocurre el olvido. Casi siempre coincide con el momento en que tu atención se gira hacia ti mismo. Empiezas a planear la respuesta, a medir el impacto, a pulir la imagen. El otro deja de existir como sujeto y se convierte en escenario. En ese instante, el nombre ya está perdido. No porque seas incapaz, sino porque estabas ocupado actuando. La verdadera presencia exige un descenso del ego. No impones tu forma, te adaptas. Bruce Lee lo resumía con una frase simple y brutal: vacía tu mente. Una mente vacía no está distraída, está disponible. Y una mente disponible registra sin esfuerzo. Cuando la energía deja de girar en círculos internos y se proyecta hacia el encuentro, algo cambia. El nombre deja de ser un ruido y se transforma en una llave. Una llave abre una historia, y las historias cuando son vistas no se olvidan. El problema nunca fue la edad, nunca fue la memoria, fue la relación que tienes con el momento presente y con el otro ser humano frente a ti. Mientras sigas viviendo detrás de la máscara, la mente seguirá soltando lo que no puede tocar. Pero cuando te permites estar realmente ahí, sin defensa ni actuación, descubres algo inquietante y liberador. Tu memoria siempre estuvo intacta. Solo esperaba que estuvieras dispuesto a habitar el instante. Hay una forma de romper este ciclo, y no tiene nada que ver con repetir nombres como un loro ni con trucos baratos de memoria. Bruce Lee jamás creyó en atajos mentales. Creía en cambiar el estado del ser, porque solo cuando el estado cambia, el resultado cambia. El olvido no se corrige desde la técnica,
se corrige desde la conciencia. La mente inconsciente no piensa en palabras, piensa en imágenes, sensaciones, símbolos. Cuando intentas memorizar un nombre como una secuencia de sonidos, estás hablando un idioma que tu mente profunda no respeta. Para ella, eso es ruido. Pero cuando transformas ese nombre en una imagen viva, en algo casi absurdo, la puerta se abre. No estás forzando la memoria, estás cooperando con ella. Si alguien se llama Rosa, no guardes letras. Ve una rosa roja explotando en tu mente. Si se llama Marco, imagina una marca grabada en piedra. Si el nombre no tiene significado, invéntalo. La mente primitiva no exige lógica, exige impacto. Bruce Lee entendía esto instintivamente. El cuerpo aprende antes que la mente racional. La imagen es cuerpo, el sonido es abstracción. Pero este es solo el nivel superficial. El trabajo real comienza cuando observas la resistencia interna, ese momento sutil en el que tu atención se retira, en el que decides, sin palabras, que esa persona no importa. Ahí está la sombra, y mientras la sombra actúe en secreto, seguirá decidiendo por ti. Bruce Lee no hablaba de iluminarse escapando de la oscuridad, sino entrando en ella sin miedo. La próxima vez que sientas esa niebla, no la evites. Obsérvala. Reconoce el impulso de desconectarte. Ahora mismo quiero desaparecer de este encuentro. Esa honestidad brutal corta el automatismo. En lugar de huir, eliges quedarte, y al quedarte, algo se reorganiza. La atención vuelve al presente. El nombre encuentra un lugar donde anclarse. Nombrar a alguien es un acto de respeto profundo. Es decirle al mundo, te reconozco. Cuando no nombras, reduces. Cuando nombras, incluyes. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces olvidamos porque no queremos incluir. Incluir implica riesgo, implica vínculo, implica que el otro puede afectarte. El olvido protege pero también empobrece. Bruce Lee hablaba del miedo a ser tocado por la vida. Quien vive defendiéndose, vive a medias. Y una vida a medias produce recuerdos a medias. Cuando empiezas a ver cada encuentro como potencialmente significativo, algo cambia. La atención se afila, la percepción se vuelve alerta, el nombre deja de ser trivial y se convierte en una llave. Existe también la sincronía. Nada ocurre porque sí. Tal vez la persona cuyo nombre estás a punto de olvidar trae una lección, un espejo, una oportunidad. Pero si tu ego está ocupado protegiendo su imagen, no lo verás. El nombre se perderá, y con él, la puerta. Bruce Lee confiaba en el flujo de la vida. Resistirse al flujo es perder información. Deja de castigarte. No estás roto. No estás perdiendo capacidad. Estás funcionando con un sistema antiguo en un mundo que exige velocidad superficial. Tu mente prioriza esencia, emoción y supervivencia. Eso es poder. Pero un poder sin dirección se convierte en obstáculo. El entrenamiento no es recordar más, es estar más presente. La próxima vez que alguien diga su nombre, detente, respira. Silencia el comentario interno. Mira al ser humano, no al rol. Convierte el nombre en imagen. Permite que exista dentro de ti y observa lo que ocurre. Descubrirás que tu memoria, esa que creías débil, se vuelve precisa, casi implacable. Nunca fue la edad, nunca fue la mente. Siempre fue la relación con el momento. Cuando estás aquí de verdad, nada esencial se pierde. Y recordar el nombre de alguien no es un detalle social, es un acto de presencia. Es decirle a la vida, estoy despierto, estoy aquí, y no voy a dejar que este instante pase sin ser visto. Cuando comprendes esto, algo se reordena internamente. Dejas de ver el olvido como un defecto y empiezas a verlo como un mensaje. Cada nombre que se pierde señala un punto donde no estabas realmente presente. Bruce Lee decía que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a moverse dentro de ella. La memoria funciona igual. No se fortalece evitando el caos interno, sino atravesándolo con atención. Hay personas que pasan por la vida como espectadores de sí mismas. Observan, analizan, pero no se involucran. En ese estado, todo es borroso. Los encuentros no penetran. Los nombres no arraigan, porque arraigar implica dejar huella,
y dejar huella implica permitir que algo te cambie, aunque sea mínimamente. El ego teme eso. Prefiere mantenerse intacto, incluso al precio de olvidar. Bruce Lee entrenaba para eliminar la división entre pensar y hacer. Cuando pensabas demasiado, el golpe llegaba tarde. Cuando estabas completamente ahí, el cuerpo respondía solo. Con la memoria ocurre lo mismo. Si estás dividido, una parte actuando y otra evaluando, el nombre se cae entre ambas. Pero cuando hay unidad, cuando mente y presencia son una sola cosa, el recuerdo se graba sin esfuerzo. Olvidar nombres también revela cuánto valoras el momento presente. Vivimos proyectados hacia el siguiente segundo, la siguiente frase, la siguiente impresión. Esa prisa mata la profundidad. El instante no se asienta. Bruce Lee hablaba de la acción correcta en el momento correcto. Para eso, primero debes estar en el momento. Si no estás, nada se fija. Hay una pregunta incómoda que pocos se atreven a hacerse. ¿A cuántas personas he borrado sin darme cuenta? No por maldad, sino por desconexión. Cada nombre olvidado es una vida que pasó por tu campo de conciencia sin ser reconocida del todo. No es un juicio moral, es una invitación a despertar. Cuando empiezas a ver cada encuentro como irrepetible, algo cambia. La atención se vuelve más fina, el ruido interno baja, el nombre deja de ser una obligación social y se convierte en un símbolo de presencia. Nombrar es afirmar, estuviste aquí conmigo y yo estuve contigo. Bruce Lee insistía en que el conocimiento verdadero no se acumula, se encarna. Recordar un nombre no es acumular datos, es encarnar el encuentro, es permitir que la experiencia tenga un lugar en ti. Y eso solo ocurre cuando bajas la guardia. La ironía es esta: cuanto menos intentas recordar, más recuerdas, porque ya no estás forzando la mente, estás alineando el ser. La memoria responde a la coherencia interna. Cuando no hay conflicto entre estar y aparentar, el recuerdo fluye. La próxima vez que te presenten a alguien, no te apresures, no llenes el silencio, no pienses en lo que sigue, quédate ahí, siente el peso del instante, mira sin evaluar, escucha sin preparar respuesta. Permite que el nombre llegue como llega la respiración, naturalmente, sin presión, y si aún así se pierde, obsérvalo sin culpa. Pregúntate qué parte de ti se retiró. Esa pregunta vale más que cualquier técnica, porque te devuelve al centro, y desde el centro la vida se vuelve más nítida. No es la edad, nunca lo fue, es la presencia. Mientras estés fragmentado, la memoria será fragmentada. Pero cuando te vuelves entero, cuando dejas de huir del momento, descubres algo simple y poderoso. Recordar es una consecuencia natural de estar vivo de verdad. Y estar vivo de verdad es el entrenamiento más alto que existe. Cuando todo esto se integra, ocurre un cambio silencioso pero definitivo. Ya no luchas contra el olvido, porque entiendes su origen. Comprendes que cada falla aparente fue una señal, no un error. Bruce Lee decía que la claridad llega cuando dejas de resistirte a lo que es. Y aquí lo que es simple. Recuerdas en la misma medida en que estás presente. La mente no olvida por debilidad, olvida por selección. Selecciona según el nivel de vida que hay en el instante. Si el momento es vivido a medias, el recuerdo será incompleto. Si el encuentro es superficial, el nombre se disuelve. Pero cuando hay presencia total, cuando no hay máscara ni prisa, la memoria se vuelve natural, inevitable. Muchos pasan años creyendo que su mente falla, cuando en realidad es su atención la que está fragmentada. Viven divididos entre lo que hacen y lo que piensan, entre lo que muestran y lo que sienten. Esa división genera ruido, y el ruido borra los detalles esenciales. Bruce Lee entrenó toda su vida para eliminar la división, para que acción, mente y espíritu fueran una sola cosa. En ese estado, nada se pierde. Recordar un nombre es un acto pequeño, pero su significado es enorme. Es decir, te vi, estuve contigo. No pasaste desapercibido. En un mundo donde todos compiten por atención, ofrecer presencia real es un acto casi revolucionario, y la presencia, cuando es auténtica, deja huella en ambos lados. No se trata de convertir cada encuentro en algo dramático. Se trata de estar.
de no huir del instante, de no adelantarte, de no protegerte innecesariamente. Cada vez que te permites estar ahí, sin juicio ni actuación, entrenas algo mucho más profundo que la memoria. Entrenas tu capacidad de vivir despierto. Bruce Lee no hablaba de perfección, hablaba de honestidad. Honestidad contigo mismo. Si no recuerdas, observa. Si te distraes, regresa. Sin castigo, sin etiquetas. La mente aprende rápido cuando no es atacada, y cuando aprende, se alinea. Con el tiempo, notarás algo curioso. No solo empezarás a recordar nombres. Empezarás a recordar momentos, miradas, silencios. La vida ganará textura. Dejará de sentirse como una sucesión de escenas borrosas, y eso cambia todo, porque una vida recordada es una vida vivida. Así que la próxima vez que alguien se presente, no hagas nada especial. No te esfuerces, no te juzgues, simplemente quédate, respira, mira, escucha, permite que el instante exista plenamente dentro de ti. El nombre encontrará su lugar por sí solo. Nunca fue la edad, nunca fue falta de capacidad, fue ausencia de presencia. Y ahora que lo sabes, ya no tienes excusa para seguir dormido. Cada encuentro es una oportunidad de despertar un poco más. Cada nombre es una puerta, y la vida está llena de puertas, esperando a que alguien, por fin, decida abrirlas.